Vamos a ver tres grandes temas. Los tres no tienen ninguna relación. Dios sabe por qué los han puesto juntos. Porque a pesar de que monkeypox termina teniendo un fuerte componente de transmisión sexual, es un virus que reemerge en situaciones específicas después de la pandemia. Incluso todavía no salíamos de la pandemia y ya teníamos lo del monkeypox encima. Infecciones de transmisión sexual es un tema que sí hay que rescatar, que lo haya incluido el doctor Vizcarra dentro del sílabo, porque no se toca en ninguna otra área y es frecuentemente preguntado en exámenes de residencia de NAM. Entonces, puntos clave antes de iniciar la clase que van a tener aquí en las diapositivas. En relación a las infecciones de transmisión sexual, estos son algunos de estos microorganismos que vamos a tocar solamente los síndromes grandes, pero hay varios microorganismos que pueden transmitirse predominantemente por la vía sexual. Significa que en ese contacto estrecho que hay, el intercambio de fluidos y la exposición de estos fluidos en mucosas, mucosa vaginal, mucosa rectal, la mucosa uretral, termina dándose una infección a nivel sistémico, a nivel local, con diferentes manifestaciones. Incluso en algunas de estas infecciones de transmisión sexual es importante tratar a la persona fuente como primer punto, pero si no tratamos a las parejas o contactos sexuales, no hacemos un control epidemiológico adecuado. Entonces hay varios. Por ejemplo, acá no está tocado lo que son los temas de los virus. Tienen una clase completa para lo que es VIH, pero virus de hepatitis B, de hepatitis C, herpes simple tipo 2, son virus que se pueden transmitir de forma sexual. Hay todo un CIE-10 para infecciones que potencialmente se transmiten de esta forma. En relación a monkeypox vamos a ver solamente, en general no les preguntamos tampoco los exámenes sobre monkeypox, pero es importante que lo conozcan. ¿Por qué? Tienen una clase fundamentalmente abocada a lo que son reemergentes, que ya hicieron con el doctor Malo. Hay virus porque monkeypox es un virus que usualmente estaba en circulación en África Occidental, pero hubo características y de repente incluso lo que se llama tormenta perfecta, que hizo que el monkeypox salga de África y genere casos a nivel mundial. Con infecciones fúngicas invasivas vamos a conversar brevemente acá en la clase para que ustedes lo revisen. Estas infecciones fúngicas son las del inmunosuprimido. Importante que un médico general las conozca. ¿Por qué? Porque a medida que avanza la medicina, más trasplantes, más tratamientos para el lupus, para las enfermedades autoinmunes que van a darle el bloque de inmunología, más inmunosuprimidos, entonces más que estos honguitos que a veces están ahí tranquilos, nadie los mira, nadie los toca, es más el sistema inmuno solito los controla, pero en un paciente inmunosuprimido hacen infecciones muy severas y potencialmente mortales. Entonces, no les he traído caso clínico hoy día porque se duermen en los casos clínicos, no les gusta, creo. Infecciones de transmisión sexual. En relación a eso también está el abordaje sindrómico. ¿Por qué? Con mis grupos siempre está el tema de si una persona va por flujo vaginal, por prurito, y tiene que decirle al médico: doctor, después de las relaciones sexuales hay dolor, siento dolor bajo, ni tocarla en el examen físico porque a la movilización del cuello hay mucho dolor. Eso es algo que viene de un trastorno sexual. Entonces la paciente, si es que el doctor le dice: ok, te necesito tener estas pruebas, regresa para ver si te doy o no te doy tratamiento, muchos pacientes no van a volver a ir. Entonces el pilar del manejo sindrómico nos da, en relación al tratamiento, en la primera consulta, garantizar el tratamiento incluso de las parejas para poder cortar la cadena epidemiológica. Las infecciones de transmisión sexual están teniendo bastante realce, bastante importancia epidemiológica. ¿Qué están haciendo? ¿Ah?
Flexero Faber-Castell nuevo de último modelo que tiene tinta, no sé qué, ya rápido. ¿Quién tiene ese lapicero? ¿Tuviste tu lapicero? ¿De qué estoy hablando? De la epidemiología. En relación a las infecciones de transmisión sexual, tenemos que socialmente, culturalmente, internacionalmente hay muchos cambios ahora. Son adultas todas, futuras médicas. Entonces hablar del tema sexual es importante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que solamente en el tema de la actividad sexual hay que prevenir embarazos. No. Entonces, con todos estos cambios se ve no solamente un repunte de la sífilis, de clamidia, gonorrea, herpes, el virus del papiloma humano, sino también las complicaciones y la posibilidad de que estos gérmenes se empiecen a volver resistentes a los tratamientos. Ya he mencionado algunos de esos, algunas virales también se transmiten por vía sexual y hay un abordaje en relación a las PES, parejas, prácticas, protección, pasado o historia pasada de ITS y tema del pregnancy o embarazo. Uno dirá, pero doctor, todo esto tiene relación, sí, en la de las parejas. No solamente es importante que ustedes sepan preguntar y abordar el tema de preguntar las parejas, son hombres o mujeres, cuántas parejas has tenido en los últimos 3 meses, no solamente para decir, ay, pucha, tantos o tantas, no, sino para establecer el riesgo epidemiológico, la cadena de contactos epidemiológico y poder notificar. Doctor, pero ninguna persona va a querer notificar, se puede hacer notificaciones anónimas. Prácticas. En relación a las prácticas también está para ver el uso de anticonceptivos, condón, preservativos y en relación a algunas prácticas que tienen estas personas que aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Protección. Hablar sobre la importancia de lo que es el testeo pasado. Es diferente si esta persona está viniendo. Anteriormente vino por sífilis, anteriormente vino por herpes, anteriormente vino por aumenta el riesgo no solamente para ITS, sino hay una relación inmunológica y fisiopatológica en donde la infección por sífilis y por herpes aumenta la posibilidad de infección por VIH. Y en el embarazo, tanto la intención de embarazo o el embarazo de nuestra paciente consultante. ¿Por qué? Es diferente atender una sífilis, por ejemplo, en una paciente no embarazada, porque el que no se ve afectado sería el feto. La sífilis congénita se puede prevenir si se trata adecuadamente de la embarazada. Tenemos 4 síndromes, ¿ya? Síndromes de descargo uretral, síndrome de úlcera genital, síndrome de flujo vaginal y el último, solo los 3. En relación a la descarga uretral y estos síndromes están orientados al síntoma principal, ¿no? ¿Cuál es el síntoma principal? Descarga uretral. Paciente que viene con exudo purulento, a veces con molestias para la micción, con prurito, a veces se asocian por poliurias o solamente, doctor, he notado que hay un poco de líquido, porque no le dicen pus, es como muy raro en la mañana al despertarme. Aquí se tiene que ir al tema anterior, ¿no? Ok, entonces en estos 3 meses has tenido relaciones sexuales, cuántas parejas, has usado preservativo, etcétera, etcétera, para hacer el link. Normalmente el periodo de incubación no es tan largo, entre 3 a 7 días se ve, entonces normalmente son contactos recientes. Para síndrome de descarga uretral, Neisseria gonorrhoeae y no gonocócicas, donde clamidia es lo más importante. Pueden haber las de estas otras, pero básicamente para el manejo sindrómico cubrimos gonorrea y clamidia.
En relación al diagnóstico, fuera de lo que es la parte sindrómica y clínica, en algunos centros de referencia como en donde yo trabajo, tenemos exámenes de microscópicos o pruebas rápidas para diferenciar lo que es gonococo y clamidia para no hacer un tratamiento sindrómico grande. En el examen microscópico se puede tomar del frontizo uretral o incluso una muestra de orina, y también podemos pedir lo que son serologías o pruebas moleculares. La prueba molecular, y esto lo voy a mencionar en esta diapositiva, hay unas pruebas moleculares con PCR, fundamentalmente en algunos pacientes donde los síntomas no son tan claros, no son tan típicos. Es una pruebita un poquito cara, pero nos define, por ejemplo, algunas de las otras etiologías como micoplasma, ureaplasma, tricomón. Los esquemas de tratamiento, al menos sí tenemos que tenerlo claro en los antibióticos. No suelo yo poner preguntas con dosis, pero es necesario que lo pongamos también. ¿Por qué? Porque en exámenes de salud, de NAM, preguntan así, preguntan con dosis. Y a veces en esos exámenes ponen así, ceftriaxona 1 gramo, 2 gramos, 4 gramos. Ya eso no, a mí me interesaría que diferencien en un caso clínico si le van a dar ceftriaxona más acitromicina, que es el tratamiento que me cubre gonorrea y clamidia. El tratamiento alternativo, por ejemplo, para un paciente que es alérgico a las cefalosporinas o le causa mucha gastrolesbión la citromicina, es doxiciclina. Doxiciclina es muy bueno porque tiene muy buena concentración a nivel rectal. Entonces, este síndrome es síndrome de descarga uretral, pero si el paciente presenta secreción en la parte anal, también sospechamos gonorrea y clamidia, y la doxiciclina es una muy buena alternativa. En el síndrome de flujo vaginal, aquí está fundamentalmente orientado a la vaginosis y la infección por tricomona, en donde no es una alumna justo me hizo esa observación, pero candidiasis vaginal o candidiasis vulvovaginal, que no es una infección de transmisión sexual, entra en el estudio de los flujos vaginales, ¿no? La paciente normalmente viene con ¿qué? Doctor, tengo flujo vaginal, el olor ha cambiado, está más espeso, o simplemente dice, doctor, mal olor, huele como pescado, huele como ahorita está viendo nuestro servicio que no sé qué pintura le han echado que parece flujo vaginal. Además tengo disuria, además tengo prurito, además todas esas cositas uno tiene que juntar para establecer el diagnóstico de un flujo. El examen ginecológico, si es posible. Hay momentos en donde viene trabajadora sexual y a veces el ser examinado por un varón no es lo más cómodo. Dice, no, doctor, no deseo que me examine. Ok, hacemos manejo clínico sindrómico. Si es que se hace el examen ginecológico, nos ayuda para la valoración del dolor en el cervix y también definir si es que además hay dolor abdominal bajo. En esta situación tenemos para definir el tratamiento. En algunos momentos, cuando hay la sospecha además de clamidia o de gonorrea, damos lo que es como una descarga uretral también. Si es que solamente es un flujo vaginal anormal, damos metronidazol, y fluconazol también ingresa ahí como una terapia empírica amplia. La vulvovaginitis por cándida, entonces, como no es una infección de transmisión sexual, tiene criterios o factores de riesgo bien claros. Inmunosupresión, entre comillas, porque la flora, la microbiota vaginal cambia para que la cándida crezca un poco más, entonces se da lo que es este flujo que se describe como lechoso, como queso, pero sin un olor característico. Se ve en pacientes diabéticas con uso de antibióticos, cercanas a la menopausia o con trastorno hormonal por la gestación. Obviamente enfermedades inmunosupresoras y algunos factores locales que favorezcan la humedad, como ropa interior no de algodón, sintética, muy ajustada, etc. Hay algunas formas complicadas, sí, que incluso
En sentido estricto, en algunas revisiones dicen solamente se da tratamiento a las personas con vulvovaginitis complicada. Esto se ha ido adecuando porque igual la mujer tiene prurito, tiene dolor, tiene escozor, tiene flujo. Entonces, si es que con el manejo de los factores de riesgo no es suficiente, podemos dar antifúngico para ayudar. En esta idea, si es que son no complicadas, nos decantaremos más por los antifúngicos locales, como los óvulos vaginales o la crema vaginal, y reservaremos el tratamiento sistémico un poco más agresivo para aquellas que tengan formas complicadas. Entonces, primero, ¿no? Factores de riesgo. Veremos la diabetes, veremos si estamos usando antibióticos, veremos el tema de la inmunosupresión. Opciones antifúngicas. Antifúngico sistémico, fluconazol, incluso miren acá, puede ser dosis única, o 3 días, pero son tratamientos cortos, nada de 7, 14, 20, no. Porque esta infección, a comparación de lo que vamos a ver en las infecciones fúngicas, es localizada, es simple. Y acá tenemos opciones de los antifúngicos locales. En vaginosis bacteriana tenemos que la clínica nos dice que es un flujo con mal olor a pescado. Incluso más notorio, o la paciente lo va a referir siempre y cuando ustedes sepan preguntarle. ¿Has notado en algún momento en donde el flujo es más intenso? Sí, después de la menstruación o después de las relaciones sexuales. Si vemos acá, metronidazol vuelve a repetirse como la parte del tratamiento empírico. Ojo para no embarazadas, no se puede usar metronidazol en la gestante. En la gestante tendremos que usar clindamicina como alternativa. Úlcera genital. Entonces vamos dos, falta esto. En úlcera genital, la teoría nos dice del paciente, doctora, he tenido una lesión que parecía como un granito. Normalmente lo describen así, como un granito o varios granitos. Ahí ya me diferencia o me parte lo que son la sífilis, linfogranuloma venéreos, que se asocian con adenopatías de herpes genital. Normalmente la úlcera indolora es de sífilis, se describe así, pero si se sobreinfecta puede tener molestias, dolor, secreción, pero más o menos está en esa línea. Necesitamos ofrecer pruebas rápidas, y acá, doctores, pero acá estos dos no causan úlcera, sí, pero cuando hay una úlcera, consideren descartar VIH u otras ITS que tengan a la mano. Varias veces he tenido pacientes que han ido con, doctor, sí esa úlcera, pero no, ya está curando, no me duele, y lo que ha salido reactivo han sido estos dos. El tratamiento sindrómico es importante mencionarlo porque muy pocos pacientes regresan, pero deberíamos de tener un control y también el tratamiento de los contactos. Acá hay ejemplos sobre úlcera a nivel vulvovaginal y peneal. ¿Y esto qué es? Varias lesiones. Eso es, cualquier persona que mira esas lesiones dice herpes. Tenemos entonces para diferenciar sífilis, cancroide, herpes. La teoría nos dice que es indoloro, la teoría nos dice que este sí es muy doloroso, pero herpes tiene varias lesiones y también es doloroso. La presencia de adenopatías, ojo, debería de estar o deberían de buscarse el examen físico, porque frente a una infección, quien responde primero es el sistema inmunológico más cercano, es el ganglio regional más cercano. La complicación de esta adenopatía es diferente, que es el linfogranuloma venéreo. Aquí tenemos tablitas para que ustedes las revisen. Esto más que todo es para orientar más el diagnóstico específico, ¿no? De herpes, de sífilis, de linfogranuloma venéreo y de cancroide.
En relación al manejo sindrómico, entonces, tenemos como a descartar la sífilis, porque la sífilis en la medicina junto con tuberculosis es de las simuladoras. La sífilis, una vez que pasa el cuadro primario de sífilis, puede pasar a las formas secundarias o terciarias que felizmente ya no se ven después del descubrimiento de la penicilina, pero primero hay que descartar sífilis. Por eso la penicilina gel-satínica está como primer punto en el esquema recomendado. Y el ciprofloxacino me cubre lo que es la adición de aciclovir va a depender mucho también del médico clínico, ¿no? Si uno tiene mucha duda de que esto sea herpes, lo cual clínicamente no se ve, podría adicionar aciclovir, pero normalmente el cuadro de herpes es clínicamente más diferenciado y solamente requiere este tratamiento. Ya, finalmente un punto acá, para no olvidarme, es que el manejo de la gestante, y eso lo van a volver a ver en el tema de cuando hagan ginecología obstetricia, la gestante, básicamente yo la manejo para evitar lo que es sífilis congénita. ¿Con qué? Con penicilina. Bonito. Con penicilina gel-satínica. Doctor, pero si la paciente es alérgica. No. Porque la alternativa a penicilina es doxiciclina. ¿Se puede usar doxiciclina en la gestante? No se puede usar. ¿Qué hacemos si es alérgica? ¿Qué? Ya, pero ¿cómo? Está bien. La desensibilizamos. O sea, le ingresamos a la UCI y le damos de dosis en dosis, que es un protocolo de desensibilización, pero monitoreada, ¿no? Porque algunos pacientes son muy alérgicos y pueden hacer un shock anafiláctico. Entonces, por eso se le ingresa a la paciente. Muy bien. ¿Hasta ahí preguntas? Con monkeypox vamos a hacer una revisión más que todo anecdótica e histórica. Después del brote que tuvimos en el 2022, que los casos se dispararon por todo el mundo, incluso, no sé, se describe que en estos virus, ¿no? esas teorías conspirativas en donde dicen, hay que ver cómo se comporta este virus en la población. Luego va a ser el virus zombie, próximamente. Con monkeypox, este virus era una zoonosis, o es una zoonosis, está relacionado a brotes epidémicos en África Central y Occidental, y como estaba allí en África, en esos países de África, nadie le daba bola. ¿Para qué vamos a estudiar algo que le da a África? Grave error, porque en el 2022 hubo un paciente que tiene justo una de las mutaciones de este virus, sale de esa zona de África, se va a Europa, justo cuando el momento en donde los controles de los viajes después del COVID se flexibilizan, entonces todos dicen, viajes, por fin, no me voy ni a la esquina, pero viajes. Y es donde empiezan los casos, y los casos se ven así. 4 casos confirmados en Reino Unido, luego Portugal, Suecia, ya no habían antecedentes de viaje, eran personas de ahí. Luego Australia, Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Estados Unidos, España, Italia, el Reino Unido, Polonia y Suecia. Y de ahí Argentina. Y de ahí toda América Latina, Portugal, España, Canadá, Bélgica, Suecia. El 24 de mayo, en cuestión de días, ojo que 18 de mayo, el 24 de mayo, ya habían 19 países que reportaban casos. Doctor, ¿y el Perú? El Perú se atinó así. Solamente no se vieron casos o no se buscaron casos en estos 2 departamentos. En relación a esto, hay muchas teorías, ¿no? Cambios en los aspectos biológicos del virus, disminución, porque uno dice monkeypox viene del virus de la viruela, y viruela ya no tenemos hace muchos años. Pero también había el tema de la relajación de las medidas de prevención del COVID, los viajes. Ahora la internacionalidad hace que justamente algo que pase en, no sé, algún país, Hong Kong, no sé,
China, lo que pasó con la pandemia del COVID, ¿no? China, Ya está. mañana está acá. Sí. Con lo del ébola y el tema del mundial, que ahora empieza, las posibilidades de las infecciones van a ser. Pero cuando se empezó a estudiar también la cadena epidemiológica, se vio que sí hubo un tema de amplificación por las redes de contacto sexual en una población en especial. En relación a la clínica, si los pacientes eran inmunocompetentes y estaban tranquilos, sí había fiebre, sí había lesiones que vamos a ver ahorita en la piel, y muy poco el tema de las complicaciones. Pero, como estaba en varias personas, algunas de estas personas no sabían que tenían otras infecciones, como por ejemplo el VIH, los infectó en un momento de inmunosupresión. Y los cuadros han sido severos. Hemos tenido en Arequipa 2 o 3 que fallecieron a causa de las complicaciones que iniciaron por el monkeypox. 2 en el hospital Honorio Delgado y 1 en el hospital Casa. La evolución de estas lesiones que tienen así, ¿no? Algunas máculas, pápulas, que todas iban a unas pústulas con un puntito, y la ulceración y las costras, que las vamos a ver acá. Estas son fotos de nuestros pacientes en el hospital. Algunas ya tienen pústula, otras ya están en crostra, están en el mismo paciente en diferentes estadios. Este ya se está ulcerando, acá está una papular. Y más o menos terminaban así, con una necrosis donde cuando el paciente dejaba de tener estas lesiones, recién en ese momento dejaba de ser infeccioso. Más o menos la data fue esa. 98% fueron hombres jóvenes, de una edad joven, HSH, y el tema de la exposición sexual fue importante, por eso es que se trae a la clase de infecciones de transmisión sexual, porque terminó siendo de una transmisión sexual predominantemente. En el manejo, también anecdótico, porque la enfermedad leve, sintomáticos. Si el paciente tenía prurito, antihistamínicos, si el paciente tenía fiebre, paracetamol, pero habían formas severas que nosotros hemos visto con sobreinfección bacteriana, pero que se describía más que todo en estos pacientes. La literatura en el Perú, los casos severos han sido en relación a VIH. Esta también estos medicamentos no iban a llegar al Perú, pero era importante conocerlos, porque lo que sí llegó fue el tema de la vacunación. Y la vacunación, mundialmente hubo bastante inequidad, desigualdad. Por ejemplo, México, dentro de América Latina, es el país que más casos tuvo, que más muertes tuvo y que menos vacunas recibió. Originalmente todas estas vacunas para viruela fue que al menos la vacuna de Linneos, se hizo una modificación para que pueda también cubrir lo que es monkeypox, pero esto se ve que a veces hay cosas que pasan a nivel mundial y que pasan en algunos países no importantes, porque todos son importantes, terminan afectando a todo el resto del mundo solamente por el hecho de que solamente está en África, nadie le importó. Pero en el momento en que se distribuyeron las vacunas obviamente se fueron a Europa, a Estados Unidos y bueno, un poquito a América Latina. Muy bien, infecciones fúngicas invasivas. Entonces ya hasta ahí terminamos lo de infecciones de transmisión sexual. En hongos, que les pido por favor que revisen mucho la clase de neutropenia, más o menos tienen que orientarse así. Paciente con algún tipo de inmunocompromiso me va a hacer estas infecciones severas por estos hongos. Aquí voy a correr porque es muy largo lo que es hongos, pero tenemos que tener algunas cositas claras. Con cándida, con aspergillus, con histoplasma y con mucormicosis. Entonces, porque el doctor, pero la vulvovaginitis por cándida, un poquito de cándida en el pie, en la piel, esas son infecciones locales, que se limitan, que bueno.
pero una infección sistémica por cándida puede tener una mortalidad de hasta el 50 o más por ciento. Si es un inmunosuprimido, esa infección por cándida, a pesar de que la tratemos con antifúngicos A, B, C, la mortalidad es alta. Entonces yo tengo que tener bien claro quién me puede hacer candidemia. Hay dos tipos de hongos fundamentalmente, aquellos que son levaduras y aquellos que son dimórficos, que pueden tener tanto la forma de levadura como la forma micelar. Aquí tenemos como ejemplo de levadura la cándida y como ejemplo dimórfico al histoplasma o al aspergillus. Entonces aquí también están incluidos los escenarios clásicos. Pensar en candidiasis invasiva, paciente en la UCI, prolongado uso de antibióticos, nutrición parenteral, catéter venosos centrales, ¿no? Inmunosuprimido, en donde la cándida puede no solamente ir por la sangre, sino tomar órganos importantes, ojos, corazón, vaso, hígado. Si toma el corazón, endocarditis. La endocarditis, así como hemos estudiado endocarditis por Staphylococcus aureus, ¿no? La cándida también nos obliga a buscar focos en hígado, en vaso, en riñón, en hueso. Entonces, candidiasis tenemos la candidemia y la candidiasis invasiva. En relación a la candidiasis invasiva tenemos acá para ya la lectura un poquito más ahondada sobre cuando toma el ojito, cuando toma el tracto urinario, cuando toma el hueso, cuando toma las meninges, endocarditis y infecciones intraabdominales como es hígado vaso, páncreas. En los pacientes con neutropenia grave incluso puede haber manifestaciones de infección diseminada. Acá, doctor, pero acá tiene así como petequias, no se ve bien si son petequias, pero en estos pacientes son estos inmunosuprimidos. Miren aquí la afectación que tiene, un poquito se ve de hígado que parece abscesos. Hoy día con mis alumnas vimos un paciente con abscesos, ¿no? Pero no tenía ningún factor de neutropenia para pensar en cándida, si no lo hubiésemos metido en nuestros diagnósticos diferenciales. La terapia antifúngica, que es compleja y yo no sé, les pongo pero ya, tienen que conocer que la terapia inicial para la candidemia, la infección invasiva por cándida son estos de aquí, equinocandinas o la fotericina B, equinocandinas como la caspofungina o la nídula fungina, importantes en el paciente así trasplantado o inmunosuprimido severo. El paciente trasplantado es el que más riesgo a infecciones fúngicas me hace. Trasplante de órganos sólidos como hígado, riñón y trasplante de médula ósea. Necesita tener esta terapia inicial, luego una terapia reductora y luego incluso una terapia de continuación. ¿Por qué? Porque el hongo crece lentamente. Yo puedo darle tratamiento con estos antifúngicos a dosis así, no sé, 2, 3 días o 7. Doctor, usted en los antibióticos ahora se maneja pocos días, ¿sí? Pero el hongo crece lentamente. Si yo le doy tratamiento 5 días, el paciente perfecto y después se desmejora. ¿Por qué? Porque el hongo por crecimiento lento va a hacer lo que se llama recidiva. El suspender muy pronto los antifúngicos hace que falle el tratamiento. Doctor, en una candidemia, ¿hasta cuándo le doy tratamiento? Cuando tenemos candidemia, tenemos que hacer el seguimiento con hemocultivos. Porque en un hemocultivo me ha salido la cándida. Okay. Yo tengo que hacer hemocultivos seriados. Idealmente es a las 48 o 72 horas. En el Perú a veces se olvidan de hacer el hemocultivo de control, pero si yo tengo que tener por lo menos 1 o 2 hemocultivos seguidos que me salgan negativo para cándida. Desde ese momento yo cuento 14 días. No antes, no después. No. Con el hemocultivo negativo, 14 días para el tratamiento antifúngico adecuado.
Con histoplasma, ojo, histoplasma es dentro de estas, igual se describe porque tiene una forma severa, pero la histoplasma es una micosis endémica, está en los pacientes con TB, es más, con paciente con TB y con histoplasma tenemos que sospechar su asociación, es como que se ayudan. La TB hace como que huequitos en el pulmón y permite que el histoplasma pueda ingresar. El histoplasma, como con el aspergillus, vamos a ver que es ubicuo. Este prolifera en los suelos contaminados con excrementos de pájaros, murciélagos, incluso con las características del suelo que favorecen la esporulación. Recordémonos que hemos visto que el histoplasma es un hongo dimórfico, es como un arbolito. Tiene sus bolitas finales, son estas esporas que permiten diseminarse. Igual vamos a ver con las aspergillus y son estas bolitas o los conidios o las esporas que son las que ingresan por la vía respiratoria y en el paciente con TB buscan las zonas donde hay una zona crónica, una caverna y ahí se empiezan a juntar y a proliferar ya en su forma de micelio. Normalmente son los macrófagos los que sirven para incluso diseminar la infección porque se ingresan a ellos y los usan como medio para que lleguen al tejido retículo endotelial, a los ganglios linfáticos y toman esta situación, ¿no? De tomar no solamente la zona sino los ganglios linfáticos mediastínicos. Los pacientes no se pueden definir tanto de la TB porque vienen más que todo o sin síntomas, con síntomas leves o lo que son tos, en algunos casos hemoptisis. Hay formas, como le dije, hay una forma aguda, difusa, que puede ser incluso severa y puede llevar a la insuficiencia respiratoria y a la muerte. Pero la mayoría de estas plasmosis son estas formas crónicas que se asocian en esta radiografía uno no puede descartar a simple vista la TB, ¿o sí? En relación al tratamiento para las formas crónicas, el itraconazol. Y para las formas agudas igual, el tema del uso de la angiotensina B, seguida de tratamientos prolongados con itraconazol. Entonces terminamos con estos dos, aspergillus y mucor. Aspergillus, nuevamente a camino. Escenario clásico, neutropenia severa, pacientes oncohematológicos. En ese sentido, para que les quede, el aspergillus es ubicuo y más bien no necesita tener relación con aves, murciélagos, no. Con la tierra y las plantas. El tamaño de la conidia de aspergillus es tan pequeñito como 2 a 3 micras, es pequeñísimo. Entonces le permite estar en las plantas, en los jardincitos que tenemos acá. Es por eso que en un ambiente de oncohematología, pacientes con trasplante, con cáncer, con neutropenia, no pueden entrar con flores, no pueden entrar con macetas, no pueden entrar con peluches. Porque si le llevan eso, dicen, ay, qué bonito, sí, aspergilosis y chao. ¿No? Dicen, quiero que el paciente neutropenia post-trasplante se muera, ay, le llevaré flores. Porque las conidias van por ejemplo, inóculos muy chiquititos hasta como una flor, una única flor. En relación a las manifestaciones, se menciona lo que es fiebre, tos, dolor, pero la insuficiencia respiratoria que tiene este paciente, porque puede tener tos en la tarde un poco, y ya está con la insuficiencia respiratoria, al día siguiente está con criterios de UCI. Mucor lo vamos a ver después. Pero acá también tenemos, ¿no?, que normalmente en el paciente con mucor es o el paciente diabético o el paciente que ha recibido quimio, radio. Este hongo
necesita alguna condición para primero instalarse en lo que es la mucosa y para hacer su angioinvasividad. Ronco es un hongo que una vez establecido aquí, él no respeta los tejidos. Si se ponen en el paladar duro, va a romper. ¿Qué va a encontrar? A los senos paranasales. Afectación sinusal. Sigue rompiendo. Nariz. Sigue rompiendo. ¿Qué más hay hacia arriba? Las meninges. Rino, incluso los ojos. Rino órbito sinusal. Tenemos acá para revisar lo mismo que les he dicho de la fisiopatología de las conillas. Hay formas de aspergilosis, pero el objetivo de esta clase más que todo está orientado a la forma aguda, a la forma del paciente inmunosuprimido, pero no podemos dejar pasar la clase para mencionar que hay una forma crónica y hay una forma alérgica. La forma crónica que se asocia con cavernas o con TB, donde igual que el histoplasma se puede hacer una bola de hongos que se llama micetoma, y lo que hace esta bola es moverse. Yo le tomo una radiografía ahí, no la voy a ver mucho cambio, pero si yo le tomo una tomografía, va a cambiar si yo lo echo al paciente de un costado a otro costado, porque la bola fúngica lo que va a hacer es cambiar por la gravedad. Y esta bola fúngica lo que hace al caminarse así, al hacer fricción con las paredes, es lo que es hemoptisis. Tratamiento. Hay tratamiento para disminuir el tamaño, sí, con itraconazol, pero el único tratamiento curativo es resección. La forma broncopulmonar alérgica, que esto se ve en pacientes con altos niveles de IgE, que es más que todo una reacción bronquial, incluso que hacen broncoconstricción severa. Esta es una forma idiosincrásica más que todo alérgica y de respuesta tipo IgE. Ya hemos comentado esto. En relación a estos pacientes que hacen la forma aguda, son los pacientes post-trasplante, los pacientes con terapia inmunomoduladora, agentes biológicos, enfermedad de injerto contrapuesto en el paciente post-trasplantado. Y aunque se ve así complicadito, sí hemos tenido pacientes post-trasplante en Lima que hacen las formas de aspergilosis agudas. Así. La manifestación de la aspergilosis pulmonar aguda se describe como la presencia de nódulos. En la radiografía de tórax es difícil detectarlo al inicio, pero es en la tomografía que vemos al inicio lo que son nódulos y posteriormente afectaciones parenquimales importantes, donde el signo del halo es un signo que anteriormente se consideraba patognomónico, pero ahora se asocia mucho con aspergillus y tiene este patrón así descriptivo. Tratamiento. El tratamiento de aspergillus es principalmente con voriconazol, y aquí la opción de voriconazol es isavuconazol, que no está en esta tablita. Isavuconazol. Pero a veces el voriconazol es muy hepatotóxico. Y en un paciente, por ejemplo, doctor, pero este paciente lo han trasplantado de hígado, no le podemos dar un hepatotóxico. Entran estas alternativas como son la anfotericina B y anidulafungina. Solo que aspergillus tiene sensibilidad a algunos fármacos y a ciertas otras alternativas tienen sensibilidad intermedia. Ya, terminamos con mucor. Normalmente se describe mucor así, ¿no? Una lesión negruzca o pálida, grisácea, pero lo que se ve en el paladar blando, con eso yo tengo que, en vez de decir, a ver hasta dónde va, cuántas muelas, no. De frente tomar una tomografía de senos paranasales, ver hasta dónde, porque este hongo una vez que está, parece que está encimita, ya no, el hongo crece hacia los tejidos. En relación a los factores de riesgo están descritos aquí. Los pacientes diabéticos de reciente diagnóstico con cetoacidosis se describían fundamentalmente a ellos,
¿Pero por qué? Porque en los pacientes, estos inmunosuprimidos no teníamos tantos, ahora tenemos más. Tenemos más pacientes con cáncer, más pacientes con trasplante, más pacientes con inmunomoduladores. Entonces se ha visto la infección de este hongo en ellos. Crece rápidamente y invade y destruye los tejidos. Doctor, entonces, ¿qué hacemos? Evidentemente, uno de los tratamientos va a ser el antifúngico, pero la consulta con cirugía es el más importante. Podemos darle terapia antifúngica, considerar incluso combinación y todo, pero si no hacemos un manejo adecuado, vemos qué se ha tomado. El doctor se ha tomado el cerebro, las meninges, los centros paranasales, incluso puede caminar hacia abajo y tomar lo que es cuello, para que el doctor, ¿qué cirujanos necesitamos que se involucre? Necesitamos urgente que se involucre, cirugía de cabeza y cuello, necesitamos que venga otorrino, necesitamos que venga neurocirugía. Porque si ellos no entran y ellos no sacan ese gran inóculo fúngico, le demos lo que le demos, no va a ser suficiente para disminuir la presencia del hongo y el hongo va a seguir invadiendo, rompiendo. Obviamente tenemos que hacer el manejo de la comorbilidad, tendremos que valorar incluso suspender la inmunosupresión dependiendo de si es que es posible. En algunos, doctor, pero este paciente es post-trasplantado. Entonces tendremos que bajar un poco la inmunosupresión, pero no podemos suspenderlo. Lamentablemente, mal manejado, esta infección tiene una mortalidad bastante alta. Tenemos alternativas, sí, para incluso subir y combinar, pero solamente se describen algunas revisiones de esto. Muy bien, entonces, en relación a los hongos, y tenemos que incluso después ya se verá, donde solamente en una clase hablemos incluso de cada hongo, porque correr así es cansado, no sé si me han entendido, yo no me entendí a mí mismo. Pero, mensajes finales. En relación a las infecciones de transmisión sexual, es importante buscarlas, es importante testearlas, es importante tratarlas, es importante tener un abordaje que no genere ni estigma ni discriminación, que sea un lugar donde las personas puedan ir seguras para, decir, no, sí, quiero hacerme mis tamizajes, mis controles. Quienes son sexualmente activos debemos de tener exámenes de por lo menos 3 veces o 4 veces al año, pero eso mucho involucra que nos formemos en esa orientación, en saber preguntar sin reírnos, sin decir, ay, le voy a preguntar, no. Porque es algo bastante delicado y una persona necesita no solamente ser escuchada, sino tratada eficientemente, incluso aconsejar. El tema de la consejería será tan importante en decir, ok, tu vida sexual es con 50 personas en el año, perfecto, pero te puedo dar estas estrategias para que sea lo más saludable posible, evitemos VIH, evitemos muchas cosas. Y en relación a los hongos, aquí les pongo esta tablita de la OMS. ¿Por qué? Porque cada vez más los hongos están tomando prioridad. Uno va al hospital y dice, mero banco para todos. No. El tema de los hongos, antes pensados, no, solamente hay hongos, pero ahí en hemato, en hongo. Ya está tomando otros grupos importantes y hay muchos más que están subiendo en importancia. Por ahí van a encontrar, ¿no? Criptococo lo vemos en VIH, hay una Candida auris que es muy resistente a todo caso. Y esto se los dejo para que lo pensemos y lo digamos. Bien. ¿Preguntas? No, porque no se entendió nada.